Bien, vamos a explicar en este video la actividad de la práctica número 1, pero relacionado con el segundo problema, puesto que el primero ya lo resolvimos en la sesión anterior. Hay que descargar este archivo de Word como acordamos para basarnos en las etapas de entrada y de salida que se nos muestran como ejemplo y una descripción más clara del mismo problema. Este problema se llama cercando y habla de lo siguiente. Se cuenta con un terreno rectangular con un perímetro P con n cantidad de rollos de L longitud de malla ciclónica. Se necesita saber si la malla es suficiente o es necesario comprar más. La solución del problema es indicar en un mensaje si contamos con la malla suficiente para cercar el terreno o bien la cantidad de metros exactos que faltan para lograr cercarlo. De entrada de datos vamos a tener en un primer momento dos enteros P y N, los cuales corresponden al perímetro del terreno y a la cantidad de tramos de malla ciclónica con la que se cuenta. En segunda instancia, las medidas de los N tramos de malla ciclónica. Como salida, vamos a tener un mensaje que indique si con la malla que se cuenta es suficiente para cercar el terreno o bien un mensaje que indique la cantidad exacta de metros de malla que faltaría para cercar el terreno. Vamos a ver estos dos ejemplos. Se pide como entrada el perímetro del terreno y la cantidad de tramos tal y como nos indica aquí. A partir de ahí, si son 3 tramos, se va a pedir la medida del tramo 1, tramo 2, tramo 3 y hay que realizar un proceso para que nos muestre este mensaje de salida en el caso del primer ejemplo. Y si se cuenta con un total de 55 metros de malla ciclónica, por lo tanto es necesario comprar 45 metros adicionales para cercar el perímetro del terreno de 100 metros. El segundo ejemplo dice perímetro del terreno 100 metros, dos tramos, uno de 1000 y otro de 2000 metros. Se cuenta con un total de 3000 metros de malla ciclónica, por lo tanto no es necesario comprar metros adicionales para cercar el perímetro del terreno de 100 metros. Son los dos tipos de mensaje, uno para cuando ocupamos comprar metros adicionales y otro para cuando no. Bien, nos vamos a ir a JGraphs y vamos a iniciar un nuevo código de Java. Recordar que esta es la estructura principal que debemos de tener. Comentarles que la primera línea es para importar las bibliotecas de las utilerías de Java y esta línea de escáner es donde estamos creando nuestro objeto tipo escáner para la lectura de los datos. Si verificamos el archivo de Word, nos habla de solamente enteros, no hay decimales y ocupamos mínimamente P, N y pues diferentes cantidades de tramos a 1, 2, 3 y esto lo vamos a relacionar con los contadores que vimos en la clase pasada y que trabajamos en el semestre pasado cuando estuvimos viendo ciclos. Entonces vamos a declarar P, vamos a declarar N, necesitamos el total de la malla, vamos a ponerle así, y que va a ser una variable acumuladora, por lo tanto, pues necesitamos inicializar en cero. Recuerden que siempre hay que tener siempre que tengamos un acumulador, hay que inicializarlo en valor 0 para que no nos arroje basura. Vamos a plantearnos la posibilidad de tener estas variables únicamente y vamos a pedir los datos. Con los mensajes que nos muestra aquí en el archivo, podemos copiar y pegamos aquí mismo. Pedimos un dato y en este caso lo vamos a leer. Esta es la sintaxis para leer un entero. Ahora bien, vamos a aprovechar, lo vamos a llevar para duplicar y ahora vamos a pedir la cantidad de tramos. Y esto va a ser la variable n.
estos primeros datos en el inicio pues nos van a ayudar a la captura. Ahora bien, vamos a usar un ciclo para irnos de 1 hasta llegar al valor de la n y nos vamos a ir de 1 en 1 para ir preguntando el valor de cada uno de los tramos. Entonces, en este momento vamos a acumular aquí, vamos a leer y aquí vamos a cambiarle este nombre para ponerle m como medida y vamos a pedir la medida de los tramos. Empezamos con esto, dice tramo y el número. Usamos la concatenación que vimos la clase pasada, que es la unión de texto y variables. Vamos a leer en m ese valor y ese valor lo vamos a acumular en la que se va sacando el total. Aquí vemos cómo este ciclo va a iniciar en 1 y va a terminar en la cantidad de tramos, los va a acumular y ahora pues obviamente necesitamos saber si se tienen que comprar o no. Entonces, ¿cuándo necesitamos comprar tramos y cuándo no? Pues es lógico, cuando el valor que tengamos de cantidad de tramos de malla ciclónica sea menor al perímetro del terreno, se comprarían, y cuando no, pues no. Entonces, vamos a partir de ahí y vamos a condicionar si el total de malla es menor que el perímetro. Entonces, vamos a armar nuestro mensaje utilizando esta estructura, que es la que indica cuando nos hace falta una cantidad. Y aquí iría el total de la malla. Seguimos armando aquí. Aquí nos pide el total de la diferencia entre el perímetro y la malla total, ¿no? Está. Y aquí está el perímetro, ¿no? Y nos faltaría hacer el mensaje de cuando no sea necesario comprar, que sería el del segundo ejemplo. Y una vez que esté terminado, pues vamos a proseguir primero a compilarlo. Recuerda que este es el botón de compilación. Si no hay ningún error, lo ejecutamos con el botón de ejecución, que es este color rojo. Aquí nos pone este es un carácter de perímetro porque tenemos un acento, así que no hay problema.
Vamos a utilizar los datos del primer ejemplo, nos dice que son 100, nos pide 3 tramos y nos pide la medida del primero, serían 25, la medida del segundo, 20 y la medida del tercero. Y dice aquí que se cuenta con un total de 55 metros de malla ciclónica, por lo tanto es necesario comprar 45 metros adicionales para cercar un perímetro del terreno de 100 metros. Exactamente el mismo mensaje que tenemos acá, que se estructuró utilizando en este caso las variables total de malla, la operación de la diferencia entre el perímetro y ese total de malla y el perímetro final. Ahora vamos a probarlo con el segundo ejemplo. Son 100 metros, dos tramos, uno es de 1000 y el otro de 2000. Se cuenta con un total de 3000 metros de malla ciclónica, por lo tanto no es necesario comprar metros adicionales para acercar el perímetro del terreno de 100 metros. Con esto hemos probado que el código resuelve correctamente el problema. Vamos a repasarlo. Es un problema que pide saber cuánta malla ciclónica hace falta para cercar un terreno de forma rectangular. Vamos a tener como dato de entrada el perímetro, los tramos de malla ciclónica y cuánto mide cada tramo para poder obtener uno de estos dos mensajes, uno que diga cuánto hace falta comprar y otro cuando no haga falta hacerlo. Creamos nuestro objeto tipo escáner. Para la lectura declaramos las variables que vamos a utilizar. Vamos al proceso de entrada, las primeras dos, que son el perímetro del terreno y la cantidad de tramos. Y luego en este ciclo estamos pidiendo precisamente la medida de cada uno de los tramos y acumulándolos en esta variable para al final verificar si esa malla que tenemos es menor que el perímetro, entonces se necesitan comprar, por lo tanto en el mensaje se coloca la diferencia que hace falta, y si no hace falta comprar, bueno, pues entonces solamente se dice que no es necesario comprar metros adicionales. Hay que terminarlo y hay que subir ambos programas, tanto el de la tarea que vimos en la clase anterior como este, a la actividad que se marca en la plataforma.